Segundo punto del orden del día, comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, provincia de Segovia, correspondiente al ejercicio 2011. Muchas gracias. Para la presentación de este informe tiene la palabra el excelentísimo señor don Jesús Jaime Encaboterri, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Muchas gracias. El presente informe forma parte del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2013. Su objeto es efectuar un análisis de diversas áreas de la actividad económica financiera del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso mediante la realización de una auditoría de cumplimiento con los siguientes objetivos. Analizar la composición y organización del Ayuntamiento. Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable sobre los expedientes de presupuesto y liquidación. Verificar la fiabilidad de los registros contables en base al cumplimiento de las normas básicas contables y presupuestarias, comprobar el cumplimiento de la normativa concerniente a la cuenta general, así como la coherencia interna de los distintos estados que la integran. Fue aprobado por el Pleno con fecha 3 de septiembre de 2014. La publicación en la página web, tanto el texto íntegro del informe como la nota resumen del mismo, tuvo lugar el 5 de septiembre de 2014. Alcance. El periodo al que se refieren las actuaciones fiscalizadoras es el ejercicio 2011, sin perjuicio de las comprobaciones que se han efectuado de otros ejercicios por razones de coherencia. Se ha restringido la fiscalización a determinadas áreas, en particular las siguientes. Por lo que respecta a la organización, se ha analizado la composición de los órganos de gobierno y la estructura de gestión administrativa del Ayuntamiento, también las entidades dependientes y en las que participa. Se ha examinado la relación de puestos de trabajo, la plantilla de personal y su correspondencia con las nóminas. Se ha comprobado el cumplimiento de la normativa en relación al presupuesto y su liquidación. Se ha examinado la llevanza de contabilidad en orden a verificar su correcto registro contable conforme a la instrucción del modelo normal de contabilidad. En lo que respecta a la cuenta general, se ha comprobado su estado de tramitación y, ante la falta de rendición del ejercicio 2011, se han examinado las de años anteriores. Se han analizado los estados contables de tesorería, remanente de tesorería y el endeudamiento. Una referencia especial respecto al alcance merece la operación de permuta de terrenos en Puerta de la Reina, habida cuenta que fue seleccionada y que, dada su importancia económica, se ha valorado como necesario efectuar un análisis más allá de su contabilización y justificación. Limitaciones al alcance. Hay distintas limitaciones. Cabe reseñar el hecho de no haber rendido la cuenta general del año 2011 ni las anteriores de 2005 a 2010 en el momento de elaboración de esta fiscalización. Es necesario poner de manifiesto que, con fecha de 18 de agosto de 2014, se han rendido las cuentas de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. A fecha de hoy, día de esta comparecencia, no ha rendido la correspondiente al año 2013. Ha de incidirse en que no se aprobó el presupuesto del año 2011, no se ha facilitado ni hay constancia de la existencia de expedientes de contratación de las actividades de turismo llevadas a cabo por la Sociedad Turismo Real Sitio de San Ildefonso, con cargo a la subvención referida al Ayuntamiento, ni se han facilitado los estados de previsión de gastos e ingresos de dicha sociedad. No se ha facilitado el acuerdo de aprobación del gasto ni las bases reguladoras de una subvención concedida. Tampoco se ha facilitado la memoria de actividades que en su día presentó el presidente de la asociación beneficiaria de la subvención. No se ha facilitado el convenio en virtud del cual se sufragó la celebración de un festejo taurino. La entidad financiera Bankia no ha contestado a la circularización para contrastar la información del área de tesorería. Alegaciones. Se remitió al Ayuntamiento el informe provisional para que formulara las alegaciones que estimase oportunas, las cuales tuvieron entrada en la sede del Consejo de Cuentas el 8 de agosto de 2014. Han sido objeto de análisis pormenorizada para su aceptación o denegación. Sobre la reorganización del personal. El Ayuntamiento carece de relación de puestos de trabajo a pesar de lo establecido en el artículo 92 de la Ley de Bases del Régimen Local. Tampoco se ha aprobado en 2011 la plantilla de personal, lo que anualmente ha de hacerse conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Bases del Régimen Local. Ambos incumplimientos ponen de manifiesto la falta de ordenación de los recursos humanos. La última aprobada corresponde al ejercicio de 2010. Se ha comprobado que la plantilla efectiva y real del Ayuntamiento no se corresponde con la última aprobada. Así, la plantilla efectiva está compuesta de 11 funcionarios, 2 eventuales y 148 laborales. Hay que poner de manifiesto que entre los laborales hay 111 de carácter temporal, no incluidos en la última plantilla aprobada. La mayor parte del personal laboral temporal que figura en la plantilla cuenta con una antigüedad superior a 5 años, sin que pueda garantizarse que su contratación se haya efectuado de acuerdo con la oferta pública de empleo, convocatoria pública y sistema de selección de conformidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por lo que respecta al puesto de intervención, es de remarcar que se encuentra en permanente provisionalidad y accidentalidad, habiéndose producido hasta 9 nombramientos desde el año 2008 hasta la actualidad. En definitiva, ello implica que no quedan garantizadas sus funciones de manera
manera estable y continuada, lo que se traduce en una llevanza de contabilidad inadecuada. Además, la actual forma de ocupación mediante nombramiento en acumulación no resulta idónea al no permitir la dedicación plena necesaria, teniendo en cuenta la relevancia e importancia del Real Sitio de San Ildefonso. El Ayuntamiento no tiene organismos autónomos dependientes, sin embargo, cuenta con una sociedad mercantil denominada Turismo Real Sitio de San Ildefonso Social Limitada, constituida el 24 de septiembre de 2008, cuyo capital social corresponde en un 90% al Ayuntamiento y el 10% restante a la Federación Empresarial de Segovia y debe de considerarse como integrante del sector público local. El objeto de la sociedad es la promoción turística del municipio. La relación entre el Ayuntamiento y la sociedad se formaliza a través de convenios de colaboración de carácter anual, según los cuales se compromete a efectuar una aportación a favor de la sociedad. En el año 2011 fue de 215.000 euros, al igual que en el año anterior. Sobre el presupuesto y liquidación. En el ejercicio 2011 no ha sido formado ni aprobado el presupuesto, incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 164 y 168 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Es responsabilidad tanto del alcalde, como órgano competente para su elaboración, como del Pleno, que tiene la de su aprobación. En el año 2011 operó la prórroga prevista en el artículo 169.6 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, si bien no consta que se formalizase el informe de intervención preceptivo. Habida cuenta que la liquidación del ejercicio 2010 arrojó un remanente de tesorería para gastos generales de carácter negativo, el Ayuntamiento incumplió con lo previsto en el artículo 193 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales al no adoptar ninguna de las medidas previstas para su saneamiento. La liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 fue aprobado por decreto de alcaldía con fecha 13 de agosto de 2012, incumpliéndose lo previsto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. A fecha 31 de diciembre de 2011, tanto el resultado presupuestario como el remanente de tesorería han sido negativos. El resultado presupuestario ajustado ascendió a menos 1.324.466 euros. Como consecuencia de lo expuesto con anterioridad, el binomio ingresos-gastos corrientes arroja un déficit de 1.521.255 euros, siendo determinantes para este desfase los capítulos de personal con el 30% y de bienes corrientes y servicios con el 35,4% del gasto total. Se ha comprobado que para un total de créditos dotados por importe de 356.381 euros no hay constancia de la existencia de compromisos de ingresos de las distintas subvenciones que puedan respaldar o financiar su realización. El grado de ejecución tanto de ingresos como de gastos presenta unos coeficientes bajos, con el 55% y el 68% respectivamente. Si hablamos de inversiones, su ejecución no llega al 50%. Entre los años 2010 y 2011 se produce un acusado descenso de los gastos en términos de obligaciones reconocidas, que es causa de la escasa ejecución de las inversiones, aunque también disminuyen los capítulos de personal y de bienes corrientes y servicios. Examinada la liquidación presupuestaria del año 2011, se observa que se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. Se han aprobado reconocimientos extrajudiciales de crédito por importe de 778.310 euros, de los que 547.409 euros corresponden al ejercicio 2011, habiéndose comprobado que dichos gastos figuran previamente anotados en la cuenta 413 acreedores pendientes de aplicar a presupuesto. Los indicadores del grado de ejecución tanto de gastos como de ingresos están muy por debajo de la media de municipios de su estrato de población. Los ingresos por habitante son superiores a la media. No obstante, la presión fiscal del municipio es inferior a la media. Los gastos por habitante son superiores a la media y el índice de inversión es igual a la media. El resultado presupuestario como el ahorro neto, ambos negativos, son muy inferiores a la media, que resulta positiva. Sobre la llevanza de contabilidad. No se realiza adecuadamente el seguimiento y control de los proyectos de gasto, así como de los gastos con financiación afectada. No se realiza adecuadamente el seguimiento y control del endeudamiento. No se efectúan las operaciones de periodificación, reclasificación temporal de créditos y débitos, dotaciones de amortización y provisiones. No se aplica con carácter general el principio de devengo y se acumulan de forma sistemática las diferentes fases de ejecución de gastos e ingresos. Se han realizado gastos y pagado obligaciones correspondientes a diferentes vencimientos de amortizaciones e intereses sin consignación presupuestaria para ello. Hubiera sido preciso tramitar y aprobar la correspondiente modificación presupuestaria. En cuanto a las operaciones de gasto del ejercicio corriente, no se realiza con carácter general la intervención previa de los actos y expedientes de gasto ni la certificación sobre la existencia de crédito. Se incumple lo dispuesto en el artículo 187 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales relativo a la acomodación de las órdenes de pago a un plan de disposición de fondos y a la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
En cuanto a las operaciones de ingresos del ejercicio corriente, se ha comprobado que se encuentran correctamente justificadas. En relación a las operaciones de ingresos de ejercicios cerrados, se ha comprobado que hay una deuda a favor del Ayuntamiento por importe inicial de 765.040 euros y con saldo a 31 de diciembre de 2011 de 739.040 euros, como compensación en metálico por una permuta de terrenos denominada Puerta de la Reina. La valoración inicial de los terrenos municipales permutados ascendía a 14.644.450 euros. Esta permuta, que fue autorizada por la Diputación Provincial, no se ha materializado, incumpliéndose el objetivo del contrato. Ello ha ocasionado graves perjuicios económicos y patrimoniales al Ayuntamiento, ya que transmitió las fincas y, por tanto, ha perdido la titularidad de los terrenos municipales y está afrontando los gastos. No ha sido hasta el año 2014 cuando el Ayuntamiento ha iniciado el expediente de resolución del contrato, lo cual podrá significar la recuperación de los terrenos o agravarse la situación de pérdidas. Se han generado hasta la fecha unos gastos de 70.000 euros con motivo del aplazamiento y fraccionamiento de la deuda con la Hacienda Pública por el IVA devengado. Sobre la cuenta general. Según se ha expresado con anterioridad, el Ayuntamiento no había rendido la cuenta general de 2011 en el momento de elaboración de esta fiscalización. Si bien hay que matizar que con fecha de 18 de agosto de 2014 ha rendido las cuentas de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. En definitiva, se puede afirmar que incumple lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y que, aunque hayan sido aprobadas y rendidas con posterioridad, cabe calificarlas de extemporáneas. Al no haberse rendido en su momento la cuenta general, tampoco lo había sido la de la Sociedad Turismo del Real Sitio de San Ildefonso. Sin embargo, facilitado el expediente de dicha sociedad, se llega a la conclusión de que está descapitalizada e incursa en caso de disolución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. También cabe valorar que la sociedad mercantil no es la figura jurídica idónea para prestar este tipo de servicios. Sobre el análisis de estados contables. En cuanto a la tesorería, el alcalde no ha establecido un plan de disposición de fondos. Los pagos se hacen de forma discrecional sin cumplir las prioridades establecidas por la ley. Se está produciendo la utilización de ingresos afectados por el pago de otros gastos de carácter general sin un debido control. Estas conductas pueden suponer la devolución de estos ingresos con el evidente perjuicio para las arcas municipales. El remanente de tesorería para gastos generales alcanza 5.486.724 euros negativos, que es consecuencia de la acumulación de déficits municipales. Cabe indicar que se ha incumplido el plan de saneamiento aprobado en 2009. Una vez hechas las comprobaciones pertinentes, se incrementaría este déficit en 192.195 euros. Contribuye de manera decisiva al déficit el hecho de que hay deudas a favor del Ayuntamiento que se han declarado como de imposible o difícil recaudación, alcanzando un porcentaje del 45% de los derechos pendientes de cobro. Dentro de estas deudas están las enajenaciones y permutas de terrenos efectuadas en los años 2004 y 2007 con un montante global de 886.538 euros, si bien la más importante es la que hemos citado con anterioridad, que supone una cuantía de 765.040 euros. Hay una destacable cantidad de excesos de financiación afectada como consecuencia de la obtención de subvenciones para realizar proyectos de obra específicos que apenas se han ejecutado. El endeudamiento de carácter comercial asciende a 4.310.769 euros, que no coincide con el que figura en los informes trimestrales que se realizan en cumplimiento de la Ley 15/2010, que modificó la Ley 3/2004 y que da el resultado de 3.225.009 euros. El endeudamiento financiero, así como el de su sociedad dependiente, ascendía a 4.785.039 euros, superior en cerca de 150.000 euros al que se ha reflejado en contabilidad. Se han realizado pagos sin consignación presupuestaria relacionados con amortizaciones e intereses de crédito por importe de 234.757 euros y 33.645 euros respectivamente. El endeudamiento financiero a 31 de diciembre de 2011, en términos de capital vivo por las operaciones de crédito vigentes a largo y corto plazo, se sitúa en el 124,4%, muy superior al 75% previsto en el Real Decreto Ley 8/2010. El nivel o coeficiente de endeudamiento del Ayuntamiento es superior en cerca de 75 puntos a la media de los municipios situados en su estrato de población. El Ayuntamiento concertó sendas operaciones de crédito a largo plazo para el pago a proveedores por importe de 1.644.000 euros y 171.731 euros que resultaron insuficientes para sanear el endeudamiento comercial. Recomendaciones. Sobre organización y personal. El Ayuntamiento debe proceder a la ordenación de los recursos humanos mediante la aprobación de una relación de puestos de trabajo. Se debe plantear la racionalización de su personal teniendo en cuenta el elevado número de relaciones laborales preferentemente temporales
temporales, valorando los puestos de trabajo que pueden tener una vocación de permanencia o continuidad y cuáles no. A tal fin, han de aplicarse criterios de racionalidad, economía y eficiencia, atendiendo a la situación presupuestaria de la entidad. 2. Teniendo en cuenta su importancia y grado de responsabilidad, es necesaria la ocupación del puesto de intervención de manera estable y continuada en el tiempo, de forma que pueda garantizarse el pleno ejercicio de las funciones de control y fiscalización interna, así como la de contabilidad. Por ello, el Ayuntamiento debe adoptar las medidas oportunas a su alcance. La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Segovia deben, asimismo, extremar las medidas en el ámbito de sus respectivas competencias, consistentes, en relación a la primera, en acordar la forma de provisión idónea y de mayor garantía en caso de vacante del puesto, y en relación a la segunda, en garantizar el desempeño en el Ayuntamiento de esta función pública necesaria, tal como le atribuye el artículo 5.1 del Real Decreto de provisión de puestos de trabajo de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Sobre presupuesto y liquidación. El Ayuntamiento debe elaborar y aprobar anualmente un presupuesto general, así como realizar su liquidación en los plazos legalmente fijados. Asimismo, debe aprobar la cuenta general y rendirla al Consejo de Cuentas en el plazo legal. A tal fin, el Pleno ha de ejercer sus facultades de control y fiscalización. 4. Debe controlarse el déficit corriente y generarse ahorro neto. Se han de disminuir los gastos de personal y en bienes corrientes y servicios, así como optimizarse los ingresos y mejorar su ejecución. La previsión de ingresos ha de ser realista y fehacientes los compromisos que generen créditos en el presupuesto de gastos. Debe mejorarse el grado de ejecución de los gastos de inversión. 5. Teniendo en cuenta las previsiones dadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el Ayuntamiento debe proceder a la disolución de su sociedad Turismo de Real Sitio de San Ildefonso S.L., gestionando el Ayuntamiento directamente sus actividades. Sobre la llevanza de contabilidad. Debe existir una organización adecuada de la contabilidad con la llevanza de todos los módulos y desarrollos establecidos por el Sistema de Información Contable de la Administración Local, debiendo ser coherentes entre sí. Especialmente por su importancia debe producirse el seguimiento y control de varios apartados. El inmovilizado a efectos de reflejar contablemente la situación patrimonial del Ayuntamiento en conexión con el inventario de bienes, el cual debe de figurar actualizado. Endeudamiento a efectos de reflejar su situación financiera de forma precisa e individualizada. Proyectos de gasto y gastos con financiación efectuada a efectos de su reflejo y control individualizado y obtención automática de las desviaciones de financiación con incidencia en el resultado presupuestario y en el remanente de tesorería. 7. Asimismo, a efectos del fiel reflejo de la situación patrimonial y financiera, deben practicarse las operaciones de dotación de amortizaciones, provisiones, periodificación contable y reclasificación temporal de créditos y, de conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración Local, atenderse a un principio de devengo en la imputación de ingresos y gastos según su naturaleza y forma de gestión. Deben reducirse y limitarse los gastos aprobados extemporáneamente de forma extraordinaria y excepcional mediante el reconocimiento extraordinario de créditos, de forma que las obligaciones queden reconocidas presupuestariamente en el ejercicio en que se producen las transacciones de bienes y servicios. El presupuesto de gastos e ingresos debe ejecutarse de la forma y manera que establece el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Los ingresos deben recaudarse en las formas y plazos previstos por la normativa reguladora de cada uno de ellos, debiendo adoptarse, en el caso de impago, las oportunas medidas en vía ejecutiva y producirse el cobro de intereses y recargos establecidos por la normativa tributaria y presupuestaria correspondiente. Al finalizarse el ejercicio, debe realizarse la aplicación presupuestaria de los ingresos que transitoriamente se han apuntado extrapresupuestariamente como pendientes de aplicación. Debe ejercerse la función interventora en todos los aspectos previstos en el artículo 213 y siguientes del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, así como aprobarse un plan de disposición de fondos en el que la ordenación de los pagos siga las prioridades establecidas normativamente. 10. En el procedimiento de concesión y justificación de las subvenciones debe seguirse estrictamente lo previsto en la Ley General de Subvenciones. Especialmente, las actividades y proyectos subvencionados deben estar bien definidos y cuantificados y constar en su justificación la acreditación de que la realización se ha producido conforme a lo previsto. Los justificantes de gasto deben contener el estampillado que permita verificar la no concurrencia de subvenciones. Sobre el análisis de estados contables. 11. Deben cumplirse los planes de saneamiento aprobados por el Pleno y cualquier otro que se adopte para la corrección del déficit y control del gasto corriente. En todo caso, deben adoptarse las medidas previstas en el artículo 193 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para el saneamiento del remanente de tesorería para gastos generales. Debe controlarse el endeudamiento comercial cumpliéndose los plazos de pago de obligaciones establecidos por la normativa contractual del sector público.
Duodécimo, habiéndose constatado la existencia de deudores de elevada antigüedad para los que se ha producido un nulo o escaso grado de recaudación, debe considerarse, más allá de su declaración como de dudoso cobro, su anulación o baja en cuentas, por aplicación de la prescripción de derechos según lo previsto en la Ley General Presupuestaria y en la Ley General Tributaria. Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento debe adoptar todas las medidas normativamente previstas para la recaudación total de sus derechos. 13º, a efectos del fiel reflejo de la situación financiera, así como de posibilitar el control individualizado del endeudamiento, su sistema de información contable debe garantizar la concordancia y coherencia de los registros relacionados con las operaciones de crédito en todos los subsistemas y áreas contables. Especialmente, debe existir una concordancia entre las anotaciones contables practicadas y la información referente al endeudamiento que debe incluirse en la memoria de la cuenta general. 14º, debe controlarse el nivel de endeudamiento o porcentaje de capital vivo sobre los ingresos corrientes liquidados, ya que, de ser muy elevado, puede afectar gravemente a la capacidad para hacer frente a las obligaciones que derivan del crédito y, en general, a la situación financiera. Opinión. Con respecto a la organización, el Ayuntamiento carece de instrumento por el que se regule y ordene de forma racional su personal o recursos humanos, con criterios de economía y eficiencia, estableciéndose cuál es necesario para los servicios indispensables de acuerdo con las limitaciones presupuestarias. Antes por la falta de continuidad del puesto de intervención y ahora por su cobertura mediante nombramiento en acumulación, no queda garantizado el ejercicio de las funciones de control y fiscalización interna, así como las de contabilidad. Conclusiones 1, 2, 3, 4 y 5. Con respecto al presupuesto, se incumple de forma reiterada con las obligaciones presupuestarias y contables que afectan a su aprobación y liquidación, así como de la cuenta general. Conclusiones 6, 9, 29 y 30. En la llevanza de la contabilidad no se realizan o no se hace adecuadamente la mayoría de seguimientos y controles que debe permitir el sistema de información contable de acuerdo con la instrucción de contabilidad. No se aplica el principio de devengo en el reconocimiento de gastos e ingresos y se acumulan de forma sistemática las fases de ejecución del presupuesto. Por otra parte, se han realizado gastos y pagado obligaciones correspondientes a préstamos sin consignación presupuestaria para ello. Asimismo, se ha comprobado que tampoco se realiza la intervención previa de los actos y expedientes de gasto en el ejercicio de la función interventora prevista para la normativa. Conclusiones 19, 20, 22, 23 y 24. En dos casos correspondientes a la muestra de operaciones no se ha producido la justificación del gasto. En otros, como el caso de una subvención a la sociedad dependiente del Ayuntamiento, Turismo del Real Sitio de San Ildefonso S.L., si bien existen justificantes, no se han cumplido los requisitos de la Ley General de Subvenciones y no consta que dicha sociedad haya contratado sus actividades de acuerdo con la normativa del sector público. Dicha sociedad se encontraba en el ejercicio objeto de fiscalización descapitalizada e incursa en causa de disolución. Se estima que la forma de sociedad mercantil no es la idónea para la gestión de los servicios que constituyen su actividad. Conclusiones 26, 27 y 29. En lo referido a la operación seleccionada de ingresos denominada permuta de terrenos Puerta de la Reina, se constata que ha ocasionado importantes perjuicios económicos y patrimoniales al Ayuntamiento que podrían agravarse o paliarse en función de cómo concluya y se materialice la resolución del contrato acordado por el mismo, el resarcimiento que se obtenga y la vuelta de las fincas a la titularidad municipal. Conclusiones 30 y 31. El Ayuntamiento carece de plan de disposición de fondos por el que se regule la ordenación de sus pagos e incumple los plazos legales de pago establecidos por la normativa, produciéndose sin control la utilización de ingresos afectados para el pago de gastos de carácter general. Su deuda viva por operaciones de crédito es muy elevada, muy por encima del porcentaje legalmente previsto para poder endeudarse en el futuro. Conclusiones 35, 36 y 37. El remanente de tesorería para gastos generales acumula de forma crónica un elevadísimo déficit del que destacan las elevadas cifras acreedores, especialmente correspondientes al ejercicio corriente y al capítulo 2 de gastos, así como las de carácter extrapresupuestario. Asimismo, destacan y contribuyen al déficit las importantes cantidades en concepto de deudas a favor del Ayuntamiento que han declarado como de imposible o difícil recaudación, así como una importante cifra de exceso de financiación afectada como consecuencia de la obtención de subvenciones para realizar proyectos de obra específicos que apenas se han ejecutado. Conclusiones 37 y 38. Como consecuencia de las operaciones de crédito concertadas para el pago a proveedores, se han saneado una parte del endeudamiento comercial y del remanente de tesorería, si bien de forma insuficiente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Socialista el señor González Reglero. Gracias y buenos días. Saludar al presidente y agradecer la presencia y el trabajo y el criterio también del conjunto de los empleados del Consejo de Cuentas. Criterio que no vamos a poner en duda en ningún momento del trabajo y de la legalidad que en su caso hacen diariamente.
El día de hoy se ha presentado el presidente el informe de fiscalización sobre determinadas áreas del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso correspondiente al año 2011. Recalco año 2011 porque me corregirá o insistirá en su segunda intervención. Quiero pensar el presidente del Consejo de Cuentas la situación de entonces en nada se parece con la que tiene el Ayuntamiento en la actualidad y que más adelante detallaré. En cuanto al propósito de la fiscalización concreta, es realizar un análisis de diversas áreas de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento mediante la realización de una auditoría de cumplimiento con los siguientes objetivos. 1. Analizar la composición y organización de la entidad local. 2. Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable sobre los expedientes del presupuesto y liquidación. 3. Verificar la fiabilidad de los registros contables en base al cumplimiento de las normas básicas contables y presupuestarias. 4. Comprobar el cumplimiento de la normativa respecto a la elaboración, tramitación, aprobación y rendición de la cuenta general, así como la coherencia interna de los distintos estados que la integran, analizando algunos de los estados y aspectos más relevantes de la actividad económico-financiera de la entidad reflejados en dicha cuenta. Referido al alcance, el periodo decía anteriormente es el año 2011 y el alcance de la fiscalización se restringió a determinadas áreas de la actividad del Ayuntamiento. Centrándose, como decía antes, en relación con la organización, se ha analizado la composición de los órganos de gobierno, la estructura de la gestión administrativa del Ayuntamiento. Se ha determinado también las entidades dependientes de la corporación y en las que participa. Se ha comprobado también la existencia de relaciones de puestos de trabajo, la plantilla de personal y mediante prueba como se corresponde con los perceptores de nómina. Se ha comprobado el cumplimiento de la normativa aplicable en el procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto general, así como de su liquidación. También se han analizado los créditos y previsiones tanto iniciales como definitivos, así como de su ejecución y realización por capítulos del presupuesto. Se ha efectuado un análisis de los créditos y previsiones tanto iniciales como definitivos, así como de su ejecución y realización por capítulos. Respecto a la llevanza de la contabilidad, sobre una muestra de operaciones se ha verificado un correcto registro contable, así como su adecuado soporte y justificación, todo ello de conformidad con la normativa presupuestaria y contable. Sobre la cuenta general se ha comprobado su estado de tramitación. De la misma forma se ha comprobado el estado en que se encontraban las cuentas correspondientes a ejercicios anteriores al año fiscalizado, 2011. Para acabar, se han analizado los estados contables referentes a la tesorería, el remanente de tesorería y el endeudamiento, tanto de carácter comercial como financiero, así como también se ha verificado la coherencia y exactitud de su información. Conviene introducir, como decía anteriormente, varias cuestiones que considero relevantes respecto al informe presentado. 1. El Ayuntamiento de San Ildefonso no ha despedido a lo largo de esta larga crisis a un solo trabajador, empleado público. No ha faltado al pago de un solo mes la nómina de sus trabajadores y se ha mantenido la totalidad de la prestación de los servicios esenciales dependientes del Ayuntamiento a sus vecinos. Priorizando, por lo tanto, el mantenimiento del empleo público, cosa que otras administraciones no pueden decir, y manteniendo los servicios públicos de su responsabilidad en las mismas condiciones que al principio de la crisis, sin ningún tipo de recortes ni de ajustes. Otros probablemente no puedan decir lo mismo. La colaboración del Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza, así como de los diferentes técnicos, interventores, secretarios, tesoreros, desde el momento de la finalización de los trabajos de fiscalización del Ayuntamiento con el Consejo de Cuentas ha sido pleno y total. Y me consta que a día de hoy prácticamente todas las recomendaciones que hizo el Consejo se están siguiendo al pie de la letra por parte del Ayuntamiento. Me imagino, señor presidente, lo confirmará o lo negará, espero que no, en su siguiente intervención. La consecuencia de la precariedad de medios. Recalcar que durante los años anteriores, y en el informe viene detallado años anteriores al periodo fiscalizado, el Ayuntamiento ha tenido hasta 9 interventores diferentes con dedicación parcial y compartida con otros ayuntamientos, lo que ha derivado a la situación descrita anteriormente por usted, señor presidente. Sin obviar que la situación pudo ser manifiestamente mejorable. Siendo cierto también que a la hora de trasladar las cuentas del Ayuntamiento al Consejo hay que utilizar una plataforma informática compleja y, dada esa precariedad de medios sin intervención, no se pudo realizar dicho trámite. Al respecto de esta situación, no es la primera vez que en la presentación de los diferentes informes por parte del Consejo de Cuentas queda reflejado la situación de plazas sin cubrir de funcionarios de habilitación especial, tan imprescindibles para el funcionamiento de todos los ayuntamientos, pero en especial de los más pequeños. Y es de suponer, y le lanzo una pregunta, señor presidente, quiero entender que la Junta de Castilla y León alguna responsabilidad tendrá después de muchos años gobernando, se siguen sin cubrir las más de 320 plazas. En la recomendación segunda del informe así lo dice. La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Segovia deben asimismo extremar las medidas en el ámbito de sus respectivas competencias, en acordar la forma de provisión idónea y de mayor garantía en caso de vacante del puesto de intervención,
respecto de la Junta de Castilla y León y respecto de la Diputación de Segovia, debe de garantizar el desempeño en el Ayuntamiento de esta función pública necesaria. En este sentido, creo, señor presidente, también conviene decirlo, el Ayuntamiento de San Ildefonso ha sido el primero que aprobó el presupuesto para el año 2014, allá por diciembre de 2013. Como también presentó en la plataforma de rendición, usted lo ha dicho, la rendición de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2008, 9, 10, 11 y 12, ya que no lo había podido hacer al carecer de personal habilitado. Ha disuelto su sociedad de turismo del Real Sitio de San Ildefonso, Sociedad Limitada. Está bastante avanzada la elaboración de relación de puestos de trabajo. Y otra pregunta, o una reflexión que desde el Grupo queremos hacer. ¿Cuántos ayuntamientos de igual o superior tamaño no tienen desarrollada esa RPT? Por no tenerla, no la tiene ni la propia Junta de Castilla y León. Quiero recordar que la última es del año 2007. En cuanto a la opinión del Consejo de Cuentas en relación con la fiscalización efectuada, detalladas ampliamente por usted, señor presidente, creemos que en determinados aspectos fiscalizados la gestión es mejorable. Pero incidir en la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento durante un largo tiempo sin cubrir las plazas de habilitación especial. A día de hoy la situación del Ayuntamiento, como decía al principio de intervención, es otra totalmente distinta. Afortunadamente, incluso con superávit en sus cuentas, en los años 2013 y 2014. Creando empleo en el municipio, colaborando para la reapertura de empresas que cerraron, como ha sido el ejemplo del aserradero de Balsaín. Decir también que el Consejo de Cuentas, referido a la operación seleccionada de ingresos denominada permuta de terrenos Puerta de la Reina, constató los importantes perjuicios económicos y patrimoniales del Ayuntamiento, que podrían agravarse o paliarse en función de cómo se concluya y materialice la resolución del contrato acordado por el mismo. El resarcimiento que sostenga la vuelta de las fincas a la titularidad municipal. Pues bien, sobre este aspecto en concreto, decir, como usted bien sabe, señor presidente, que el alto nivel de endeudamiento nace en una parte importante de la necesidad de hacer frente al pago de la deuda comercial contraída por el Ayuntamiento, pero dejando claro que el Ayuntamiento cumplió y cumple con todas y cada una de las obligaciones financieras contraídas con las entidades bancarias. El Ayuntamiento, en una de sus alegaciones, así lo manifiesta y además asume las recomendaciones 12 y 13. Considero importante poner de manifiesto que ya se ha procedido a la resolución del contrato con la Arcovi, con el dictamen del Consejo Consultivo a favor del mismo, y que ha sido recurrida por el adjudicatario. El Ayuntamiento ha procedido a incautar la fianza, una cantidad importante para el presupuesto de una entidad y un ayuntamiento pequeño como es este, que fue la cantidad de 341.047 euros, que fueron ingresados en las arcas municipales el pasado lunes, día 19 de enero, hace escasamente 3 días. La Arcovi ha presentado en el Ayuntamiento una propuesta de acuerdo y de momento se ha paralizado por acuerdo de las partes el contencioso y será puesto a consideración de la Corporación Municipal en este mes, antes del 30 de enero, plazo dado por el juez. Dicho acuerdo propuesto contempla la inscripción de las parcelas en el inventario de bienes del Ayuntamiento en el plazo de un mes, parcelas que superan el valor de los 4 millones de euros, coincidente con la deuda municipal. Y como bien conoce usted, señor presidente, fue este el contrato y sus obligaciones no cumplidas por el adjudicatario lo que determinó adoptar la decisión al Ayuntamiento de acudir al endeudamiento y, como he dicho anteriormente, sin cesar en la prestación de servicios ni prescindir de ningún tipo de personal, de ninguno de sus trabajadores, que era la otra opción, desde luego la más cómoda, como muchos gobiernos han hecho. A día de hoy el tiempo ha venido a dar la razón a las decisiones que tomó el Ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir este primer turno de intervenciones y también por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra la representación del Grupo Parlamentario Popular, el señor Salvador Cruz. Gracias, señor vicepresidente. En primer lugar, dar la bienvenida al presidente del Consejo de Cuentas, así como al resto de los miembros del Consejo, tanto los miembros del Pleno como el personal que trabaja en el Consejo de Cuentas. Y quiero que mis primeras palabras sean para felicitar al Consejo de Cuentas no solo por este informe, sino también y especialmente por la labor desarrollada durante 2014 en un ámbito prioritario que fijó el Grupo Parlamentario Popular, que no era otro el de facilitar la rendición de la cuenta de las entidades locales menores. Culminado el periodo, hemos tenido un resultado magnífico, lo pone de manifiesto, si bien es cierto que no hemos conseguido el objetivo pleno del 100%, se ha mejorado sustancialmente y hemos pasado del 49,4 del año 2013 al 94,4 del año 2014, lo que ponía de manifiesto ese interés del conjunto de las Cortes de Castilla y León en que el Consejo facilitase y colaborase en la rendición de las cuentas de las entidades locales menores que se veían afectadas por la entrada en vigor de la Ley de Racionalización de la Administración Local, la Ley 27/2013. Dicho esto, estamos ante un informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso,
un informe que se ha centrado en la actividad económico-financiera, no ha analizado otros aspectos fundamentales como puede ser el ámbito de la contratación, como ha sucedido en otros ayuntamientos, pero que pone de manifiesto, en primer lugar, un hecho creo que importante y un importante número de debilidades. Principalmente lo que quiero poner de manifiesto es las importantes limitaciones que se han puesto de manifiesto en el informe por parte del Consejo de Cuentas a la hora de poder llevarlo a cabo, porque esto no es un hecho muy habitual. Normalmente siempre hay colaboración y yo no digo que no haya habido, pero desde luego se ponen un número importante, una buena playa de cuestiones que figuran como limitaciones, concretamente 8, y por resaltar algunas, se pone de manifiesto, por ejemplo, que la situación del informe no se ha traído a la cuenta general de 2011, ni se han correspondido a los ejercicios desde el 2005 al 2010. Hemos visto como los que me han precedido en el uso de la palabra prácticamente han culpabilizado, en vez del ayuntamiento, se han planteado que hemos avanzado desde 2011 al 2014. Pues yo no puedo estar en mayor desacuerdo. Acaba de decir el presidente del Consejo de Cuentas, y hay que estar pendiente de lo que se dice, de que en el 2013 tampoco se ha retenido la cuenta general por parte del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Se ha rendido fuera de plazo las de 2008, 2009, 2010, 2011 y la del 2013 acaba de decir que a fecha de hoy no se ha rendido. O sea que volvemos a las mismas. Yo pensé que hayamos avanzado algo, pero no, hemos avanzado absolutamente nada. Y me sorprende que no haya culpabilizado la situación del Real Sitio del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso al propio Consejo de Cuentas, porque la culpa tiene todo el mundo, menos los que gestionan el Ayuntamiento de San Ildefonso desde el año 2007, que es la misma persona, es un conocido dirigente del Partido Socialista, ni más ni menos que fue un precandidato a la Secretaría General del Partido Socialista de Castilla y León. Yo creo que una de las consecuencias de este informe es que ese precandidato cesó de su carrera la candidatura de Secretaría General, posiblemente porque conoció o se hizo público este informe que pone de manifiesto, desde luego, una gestión bastante deficiente y con bastantes debilidades en el Ayuntamiento de San Ildefonso. Eso a pesar de que, como se ha manifestado por parte del Grupo Socialista, había una sintonía total entre el Grupo Socialista y su portavoz con el alcalde de la Granja, con el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso. Esa sintonía implicará que el Grupo Socialista está totalmente de acuerdo con el contenido y con la gestión que se ha hecho en ese ayuntamiento, porque la sintonía es total, y así lo dice y lo hizo público el actual portavoz del Grupo Socialista, señora Redondo, que decía que hay una sintonía total con el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso. Dicho esto, y para analizar, y sobre todo porque se ha puesto en consideración cuestiones muy importantes, y es verdad que usted lee con velocidad, pero el informe es el que es y lo dice con detenimiento, yo quiero centrarme ahora en cada uno de los apartados de este informe donde se ponen de manifiesto importantes debilidades en la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de San Ildefonso, en la que no tienen todos la culpa la tienen, como he dicho antes, los que lo gestionan. Destaquemos, por ejemplo, que no se ha aprobado la RPT. Efectivamente, no se ha aprobado la RPT en este ayuntamiento, pero es que, por ejemplo, quiero que se lea con detenimiento lo que se dice en la página 22 del informe, porque aquí hemos hablado mucho del personal, antes hablamos mucho del personal del Itacil, y quiero que se lea con detenimiento cómo se modulan las palabras en función de quién gobierna la Administración. Y fíjense, dice, página 22 del informe del Consejo de Cuentas. No puede garantizarse que la contratación de este personal de carácter laboral se haya producido de conformidad con lo establecido en el artículo 91 y el 103 de la Ley de Bases de Régimen Local y el 55.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con una oferta de empleo público y un sistema de selección que garantice los principios de igualdad, mérito, capacidad, así como el de publicidad. Bueno, aquí lo importante no es que no se cumpla con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Lo importante es que no se ha despedido a nadie durante esta legislatura. Eso creo que es importante reflejarlo para que conste en acta que para el Grupo Socialista no importa que no se cumpla con los principios de mérito, igualdad, capacidad y publicidad. Lo importante es que no ha habido ningún despido durante la legislatura actualmente en vigor, la legislatura 2011-2015. Pero analicemos también, es decir, bueno, vamos al ámbito del presupuesto y la liquidación, y ahí vemos que el presupuesto no se ha aprobado. No se aprobó en el ejercicio 2011, se prorrogó, pero es que la prórroga, para más señores, y que conste en acta además que no le importa nada al Grupo Socialista, que tiene sintonía, se plantea sin el informe del interventor. ¿Qué se diría aquí si un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular prorrogase los presupuestos sin los informes del interventor? Y se achaca, claro, es que había una vacante, es que había 9 interventores desde el año 2008 en ese ayuntamiento.
Además, se plantea y se pone en valor en cuestión, dice, es verdad, ha habido un remanente de tesorería negativo durante muchos ejercicios, ahora se pone en valor, y les doy la bienvenida, a que el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso tiene superávit como todos los ayuntamientos de España. Bueno, les doy la bienvenida, señores del Grupo Socialista. Todos los ayuntamientos ya tienen superávit, efectivamente, pero no lo pongan en valor cuando ustedes gobiernan. Háganlo siempre. Todos los ayuntamientos tienen superávit y eso es un signo distintivo. Por tanto, también será un signo a favor de todos aquellos que gobierna el Grupo Parlamentario Popular. Vamos a centrarnos en la contabilidad, que es un ámbito importante. Y ahí el Consejo de Cuentas nos dice que no se realiza adecuadamente el seguimiento y el control de los proyectos de gasto con financiación afectada. Es decir, se destina la financiación afectada a pagar otras cuestiones. Y esto el Grupo Socialista también lo ve con normalidad. Y respecto de la permuta de la Puerta de la Reina, se constata que hay un importante perjuicio económico y patrimonial al Ayuntamiento. Un importante perjuicio patrimonial. Dicen ahora, bueno, es que se ha rescindido el contrato con el informe favorable del Consejo Consultivo. Señor González, es que para rescindir el contrato es preceptivo el informe del Consejo Consultivo. Léase usted la normativa. Para rescindir el contrato en la normativa es preceptivo el informe del Consejo Consultivo. Por tanto, no ponga en valor algo que es un mandato legal. Mire, la cuenta general, ya lo he dicho antes, no se ha presentado ni en el 2011 ni en el periodo 2005-2010. Prácticamente desde el año 2005 hasta el año 2011 no se ha presentado la cuenta general. Y en el análisis de los estados contables, destacar que no, lo digo textualmente, no se ha establecido por el alcalde, aquí ya la responsabilidad no es de nadie, la responsabilidad es del alcalde, porque lo dice el propio Consejo Consultivo, un plan de disposición de fondos. La ordenación de pagos se efectúa de forma discrecional. Pero es que además el Consejo de Cuentas ha puesto de manifiesto que se realizan pagos sin consignación presupuestaria. Lo ha dicho el propio Consejo de Cuentas en su informe. Es más, que ha habido abonos y amortizaciones de intereses que se han llevado a cabo también sin consignación presupuestaria. Mire, nosotros lo tendríamos muy fácil y podríamos culpabilizar de esto, como han hecho otras veces otros portavoces cuando se han analizado la gestión de ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, al Partido Socialista. Yo no lo voy a hacer. Pero mire, es que lo puedo decir, es que el señor Cepa, aquí, cuando se analizaba la gestión del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, decía que la situación del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro era provocada por el partido político, concretamente por el Partido Popular. Entonces yo podría decir lo mismo en este caso, pero no lo voy a hacer. También algo parecido decía el señor Martín Benito respecto al Ayuntamiento de Toro. Cuando se analizaba la gestión de Toro, la culpa era también del Partido Popular. Hoy la culpa para el Grupo Socialista es de todos menos del Grupo Popular. Y yo, para terminar, creo que hay dos conclusiones claras. Desde luego hay un enorme número de debilidades puestas de manifiesto y que son sustancialmente mejorables en este ayuntamiento. Ya sabemos que había una sintonía total entre el Grupo Socialista y el alcalde de La Granja. Lo sabemos, porque lo dijo la portavoz actual del Grupo Socialista. La sintonía es total con José Luis. José Luis es el alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y, por tanto, entendemos que el Grupo Socialista estará a favor de toda esta gestión magnífica que hay en este ayuntamiento. Yo creo que las conclusiones son dos. Una, que hemos conseguido avanzar, porque es cierto que el ayuntamiento ha presentado la cuenta general, lo ha hecho en los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. El propio presidente del Consejo de Cuentas ha puesto de manifiesto que no ha sido así en el año 2013, cuestión que me preocupa porque pensé que hayamos avanzado ahí y desde luego estamos convencidos de que este informe ha motivado, podemos decir, que el señor Tudanca sea secretario general del Grupo Socialista, porque a lo mejor si este informe se hubiera hecho público habría habido otro candidato que habría sido el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso y por tanto a lo mejor este informe ha motivado que en el secretario general del Grupo Socialista sea hoy el señor Tudanca. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas. Muchas gracias. Voy a intentar hacer una exposición ordenada porque me gustaría ser absolutamente riguroso en esta segunda intervención y no omitir ninguna información que puede y debe ser de interés para todos ustedes. En primer lugar, poner de manifiesto que en el curso de la fiscalización del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, por el Consejo de Cuentas se detectaron dos indicios de responsabilidad contable. Se remitieron al Tribunal de Cuentas y puedo informar que con fecha 8 de enero se nos ha comunicado
por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, que ha habido un acuerdo de la sección de enjuiciamiento en el que se decreta el archivo de ambos indicios de responsabilidad contable. Y me gustaría referirme especialmente a lo que dice en el apartado 7º, cuando dice que se aportó un informe que en su día no fue aportado al Consejo de Cuentas de Castilla y León, con lo que se resolvían las dudas que habían existido en el momento de la elaboración del informe, pero que, insisto, que no fue aportado, a pesar de comentarlo en distintas ocasiones con el Ayuntamiento de Real Sitio de San Ildefonso, no fue aportado en el momento de la fiscalización. Y queda perfectamente claro el archivo de ambos indicios de responsabilidad contable. Apartado 5º, apartado 7º lo dice claramente ello. Después nos podemos preguntar por qué en su día se tomó la decisión de la fiscalización del Real Sitio de San Ildefonso. Bueno, esto trae causa en que en el año 2012 estuvimos convocando pues a los distintos responsables municipales de ayuntamientos más populosos que llevaban varios años sin rendir la cuenta general. En ese sentido, el 28 de mayo tuvimos una reunión con el alcalde de Real Sitio de San Ildefonso y con el interventor que en aquel entonces desempeñaba sus funciones, y hubo en este tipo de reuniones, aclaro, se intentaba conocer los motivos por los cuales se había producido ese incumplimiento reiterado en el cumplimiento de la rendición de la cuenta general. Y se pasaba revista pues a la situación del ayuntamiento, la situación del personal, etcétera, etcétera. Bueno, y se finalizaba esas reuniones con los compromisos desde el punto de vista de rendición de cuentas. Bueno, pues en esa fecha se establece el siguiente calendario. Es decir, en relación a las cuentas generales de los años 2006 a 2010, hay un compromiso de que se presentarán antes del 31 de diciembre del 2012. Y en el caso concreto de la del 2011, antes del 31 de octubre del 2012, es decir, en plazo legal. Ese es el compromiso que existe. Nosotros, en el momento de elaborar el plan anual de fiscalizaciones, observamos aquellos municipios que habían y seguían incumpliendo de manera reiterada pues la rendición de la cuenta general. Y por ello hay un apartado en el que hacemos referencia de que se incluye alguna fiscalización, entre ellos la del Real Sitio de San Ildefonso, por ese incumplimiento reiterado. Nosotros en el curso de la fiscalización recibimos, como ya he expresado, con fecha 8 de agosto las alegaciones. Y hay que poner de manifiesto cómo concluyen las alegaciones del Real Sitio de San Ildefonso. En definitiva, dice, asume todas y cada una de las recomendaciones del informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Real Sitio de San Ildefonso, ejercicio 2011, informe provisional para alegaciones del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Así, en definitiva, lo que hay, evidentemente, es un reconocimiento de la justeza desde el punto de vista de lo que es el análisis de la situación del Ayuntamiento de San Ildefonso. Posteriormente, con fecha 7 de octubre, se recibe un escrito del alcalde en el que se pone de manifiesto lo siguiente. Quizás no voy a leerlo todo íntegramente, pero sí creo que aquellos aspectos que puedan resultar de un mayor interés para todos ustedes. Y manifiesta, dice, reiterar por el presente las alegaciones formuladas por este Ayuntamiento en escrito con fecha de salida de 8 de agosto de 2014, destacando en particular las conclusiones finales del mismo, en las que se puso de manifiesto que esta corporación municipal, a fecha actual, ha cumplido con todas sus obligaciones financieras contraídas con las entidades bancarias. Ha procedido a la resolución del contrato de permuta con la Arcovi por incumplimiento de este, procediendo a liberar en breve suelo del patrimonio municipal. Ha garantizado en todo momento la continuidad en la prestación de los servicios públicos a los que tienen derecho los vecinos de San Ildefonso. Y después va hablando de distintos aspectos
pues, por ejemplo, organización de la entidad local. Mediante decreto de alcaldía número 761/2014, de fecha 25 de septiembre de 2014, se ha designado una comisión para la elaboración de la relación de los puestos de trabajo. La plaza de interventor se convocará nuevamente en octubre por parte de la Administración competente, esperando sea cubierta de forma estable. Presupuesto de liquidación. El Ayuntamiento ha presentado en tiempo y forma el presupuesto del ejercicio 2014. Después señala de que el presupuesto se ha aprobado en los siguientes términos: reducción de los capítulos de gasto e incremento de la recaudación. Se está optimizando la eficiencia recaudatoria, así como un control riguroso del gasto, como pone de manifiesto el resultado presupuestario positivo de los dos últimos ejercicios. El resultado presupuestario ajustado de 2013 es de 171.349,34 euros. Se está procediendo a la disolución de la Sociedad de Turismo Real Sitio de San Ildefonso en los términos y procedimientos establecidos por la ley, con base en un estudio económico-financiero que garantice la estabilidad económica presupuestaria del Ayuntamiento. Después habla también, en relación a la llevanza de la contabilidad, de que se han dado instrucciones a los técnicos municipales para cumplir en los términos que se establece por el Consejo de Cuentas. Y concluye, dice: no obstante, es compromiso asumido por este Ayuntamiento, como cito constar en el citado escrito en nuestras alegaciones, nuestra voluntad de cumplir, a pesar de la precariedad de los medios técnicos y personales, de todas las recomendaciones contenidas. Y con posterioridad, con fecha 14 de noviembre, nos remite una copia del decreto número 761/2014, en el que manifiesta, en primer lugar, iniciar los trabajos necesarios para la elaboración de la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, así como para la municipalización de la Sociedad de Turismo del Real Sitio de San Ildefonso. Y después concluye notificar, entre otros, al Consejo de Cuentas dicha resolución. Es cierto, evidentemente, que se ha producido una mejora en la gestión, en tanto en cuanto se están asumiendo las recomendaciones. Pero, al mismo tiempo, me gustaría hacer dos reflexiones. Se han puesto en marcha esta mejora en la gestión municipal a raíz del informe de fiscalización. Creo que eso es algo evidente. Es decir, nosotros, a lo largo de este tiempo en el que ha habido pues un contacto directo con el Ayuntamiento de San Ildefonso, se han puesto los acuerdos a los que me he referido, como todos ustedes habrán comprobado, viene a raíz del inicio de la fiscalización. Y después, en segundo término, que sería conveniente que cumpliese también con la rendición de la cuenta del año 2013, que a fecha de hoy no ha sido presentado. Somos conscientes de las dificultades que ha tenido el puesto de intervención, que, como ya hemos puesto de manifiesto, pues desde el año 2008 ha tenido 9 interventores. Eso es algo que evidentemente no es frecuente ni normal, pero también incidir en que es una de las obligaciones que deben de realizar con prontitud en cumplimiento de lo que establece la ley. Y después también parece ser, según mis informaciones, que fue el mismo Ayuntamiento el que autorizó al interventor a ir 2 días por semana. Es decir, nos encontramos ante una situación en la que es, dada la envergadura y la gestión económica que hay que realizarse en este Ayuntamiento, que no es conveniente sino necesaria la prestación de un servicio durante toda la jornada laboral en el puesto de intervención en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Y lo que sí es cierto, y nosotros hemos puesto de manifiesto en el informe que ustedes recordarán cuando estuvimos analizando el control interno del sector local de Castilla y León, de que en esta comunidad autónoma existe un déficit del orden, no quiero abusar de memoria, del orden de unos 300 funcionarios de habilitación nacional, más de 300 funcionarios de habilitación nacional, y que en estos instantes, si no me confundo, ya es una competencia en cuanto a la convocatoria de oposiciones de carácter estatal en estos instantes. Y poner de manifiesto, tal como ponía el énfasis aquel informe, que desde esta comunidad autónoma se había hecho una convocatoria para cubrir 60 plazas del puesto de secretario de Ayuntamiento, de las cuales hubo un porcentaje significativo que, una vez que obtuvieron la plaza, pues no se quedaron en esta comunidad autónoma. Creo que he dado contestación y aclaración a todas los interrogantes que se habían formulado por ambos portavoces de los grupos parlamentarios. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. En un turno de réplica por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Reglero.
Gracias, señor vicepresidente, y gracias, señor consejero. Lo de las sintonías y lo de las lecciones yo lo voy a dejar para un poquito más adelante. A ver si también hay sintonía del Grupo Popular con el señor Emilio Redondo, creo que le conocen, Crescencio Martín Pascual, Saturnino Mañanés, y sin ánimo de personalizarlo, señor Cruz, si usted estaba también en el Comité Electoral de Salamanca, es el de las facturas, si lo conocía, y si hay sintonía también con el señor Fernández Mañueco, que mucho me temo se le ha fastidiado la carrera de precandidato. Bueno, son circunstancias de la vida, ya sabe, ¿qué vamos a hacer? Si tienen sintonía con todos estos compañeros de usted anteriormente dichos que están imputados por diferentes asuntos. Por lo tanto, lecciones, las justas, y yo diría que hoy no están mucho para abrir ustedes la boca. Por lo tanto, prudencia. Exactamente igual, le quiero recordar si los ayuntamientos, a ver si los conoce y tienen sintonía. Bembibre, le conoce, Villaquilambre, lo conoce, Guijuelo, creo que lo conoce, y Toro, creo que lo conoce también. Año 2012 no han rendido cuentas, y algunos son reiteradas también. ¿Tiene sintonía también con esos ayuntamientos, señor Cruz? Por no decir, en uno de los casos que me tocó defenderlo a mí, aquel ayuntamiento de Velilla del Río Carrión que se gastaba el alcalde dinero en balas y luego no lo justificaba. ¿Lo recuerda? Pues eso también a ver si tiene sintonía. Respecto al informe del seguimiento de recomendaciones, señor presidente del Consejo de Cuentas, una pregunta que le haría: si el resto de los ayuntamientos que han sido fiscalizados en este y en otros periodos, si le gustaría a usted, como máximo responsable del Consejo de Cuentas, que hubiesen seguido al pie de la letra todas y cada una de las recomendaciones que han hecho. Es una pregunta que lo dejo ahí y que sí se lo agradecería muy mucho que me contestara. Si la colaboración del resto de los ayuntamientos, por ejemplo Toro, ha asistido en el mismo grado de intensidad con el ayuntamiento, como ha asistido con el ayuntamiento de La Granja, de San Ildefonso. El 24 de noviembre el Consejo de Cuentas documentó, aprobó y publicó en su página web el informe de seguimiento de las recomendaciones en el ejercicio 2013. Le oía usted recientemente que había sido el 37% las entidades o las diferentes entidades que habían sido fiscalizadas que habían hecho caso y habían seguido esas recomendaciones. Quiero pensar que el Ayuntamiento de La Granja se lleva una buena palma de ellos. Por no hacerles ni caso, y perdone la expresión, o como mi compañero, el portavoz del Grupo Socialista lo dice, y acude muchas veces a esa frase, a lo famoso Día de la Marmota, es si la Junta de Castilla y León, en qué porcentaje lo tienen cuantificado, les ha hecho caso. Y eso sin contar que la cuenta general no la han introducido en este informe de seguimiento. Por lo tanto, me gustaría que diera explicaciones sobre este asunto al respecto. Ya digo que usted lo ha dicho también, las recomendaciones las está asumiendo desde el primer momento el Ayuntamiento. Me consta que están colaborando con usted desde el primer punto hasta la última. Yo había dejado también para la segunda intervención el archivo de diligencias, porque entendía que usted es el procedimiento que utiliza en sus comparecencias. En la segunda intervención habla de si hay un posible delito o si hay una posible responsabilidad contable, ponerlo encima de la mesa. Por lo tanto, insistir también en que ha sido archivada esa causa sobre los posibles indicios de responsabilidad contable. Y, bueno, con respecto si se pudo estropear o no se pudo estropear la carrera del alcalde, pues, hombre, voy a coger las palabras que muchas veces dicen los portavoces del Partido Popular. Lleva ganando 2 veces en ese municipio por mayoría absoluta y, bueno, pues tan mal, como dicen ustedes, no lo estará haciendo. Vuelvo a lo anterior, a lo de la sintonía y a lo de las lecciones y a lo de los precandidatos. Me imagino que también tendrán una sintonía muy grande con el alcalde de Valladolid, que en abril se va a sentar también en el banquillo. Señor González, céntrese en el tema, por favor. Voy al tema. Lo que pasa es que el portavoz del Grupo Popular no se centró antes, pero bueno, está bien. Yo me intento centrar en el tema. Céntrate tú. Sobre lo que les estaba diciendo anteriormente de diferentes ayuntamientos que no han rendido cuentas, pues también nos gustaría, señor presidente del Consejo, que en sucesivos informes, al igual que hablaba de La Granja, cuando vengan el resto, mucho me temo, y usted lo conocerá mucho mejor que yo, que en próximas fechas entrará a estas Cortes un informe de un ayuntamiento que yo creo que todos los adjetivos que ha utilizado hoy el portavoz del Grupo Popular, a ver si los pone en el mismo rasero, en un ayuntamiento muy próximo y de esa misma provincia
al de la granja. Por lo tanto, señor Cruz, cuando haya la transcripción en papel, la traeremos aquí el Grupo Socialista y utilice todos y exactamente los mismos adjetivos que ha utilizado hoy. Con toro, además lo tengo casualmente aquí subrayado, decía usted, manifiestamente mejorable. Usted ahí utiliza el juego de palabras ese tan habitual, que no juego de trileros, eso se lo dejamos para otros, tan habituado que tiene el Grupo Popular. Por lo tanto, insisto que este ayuntamiento ha colaborado desde el primer punto hasta el último con las recomendaciones y las conclusiones que ha tenido el Consejo de Cuentas y que presupongo, y es de imaginar, que al Consejo, a los trabajadores y al presidente a su cabeza mucho le gustaría también que el resto de los ayuntamientos, algunos o muchos, como decía el anterior portavoz del señor Cruz, gobiernan en muchos ayuntamientos y en muchas localidades, pues me temo que no hacen absolutamente ni caso. Y ya digo que para prueba algunos alcaldes, que casualmente son procuradores también en estas Cortes de Castilla y León, amén, dejemos lo otro de las presuntas no, de muchos imputados que están desfilando por el Tribunal Superior de Justicia y que también son procuradores. Muchas gracias. Muchas gracias. En un turno de réplica por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cruz. Gracias, señor vicepresidente. En primer lugar, congratularme de que coincidamos prácticamente en la valoración, todos los que hemos intervenido el día de hoy. En primer lugar, he dicho que yo me congratulo, desde luego, que no haya responsabilidad contable, me congratulo en lo personal de que no haya responsabilidad contable, pero creo que deberían el Grupo Socialista tomar en consideración, para tener credibilidad, algo que creo que es importante. Hemos visto un informe en la mañana de hoy donde tampoco hay responsabilidad contable del Itacil y donde se ha anunciado que se va a acudir a la Fiscalía. Aquí había, en teoría, responsabilidad contable, se han archivado las diligencias, lo mismo que ha sucedido en el anterior informe. Si el Grupo Socialista quiere tener credibilidad, lo razonable es que vaya con los dos informes, con el del Itacil y con el del Ayuntamiento de San Ildefonso, a la Fiscalía. Nosotros no lo vamos a hacer, porque hay una diferencia importante entre ustedes y nosotros. Ustedes solo buscan el barullo y nosotros estamos dedicados a la gestión. No lo vamos a hacer, como no lo habíamos hecho. Pero en todo caso, además, creo que el presidente ha puesto de manifiesto algo que pone de manifiesto esa ausencia de credibilidad. Los informes están elaborados desde el día 8. No hay que esperar para ir a la Fiscalía al mes de enero. Se podría haber ido perfectamente en el mes de septiembre. Dicho esto, y sin entrar en consideraciones, porque le pediría al señor González que rectifique, porque ha mencionado a algunas personas que no están imputadas, ni no han estado en ningún momento. No están imputadas y no han estado en ningún momento, y usted, en todo caso, ya sabemos cuál es la valoración de la presunción de inocencia para el Grupo Socialista. En función de en qué partido se milite, hay presunción de inocencia. Si militas en el Partido Socialista de Andalucía, hay toda la presunción de inocencia. Criticamos el sistema judicial y a los fiscales y a los jueces que instruyen los expedientes. Si militas en el Partido Popular, no hay presunción de inocencia en ningún caso. Señor Martín, guarde silencio. Está en el uso de la palabra el señor Cruz. Tranquilícese, señor Martín. Está en el uso de la palabra el señor Cruz. Que este portavoz tenía razón. Yo he hecho una valoración personal. He hecho una valoración personal que creo que estoy puedo hacerla respecto a que creo que este informe motivó, a mi entender, que un precandidato a la Secretaría General del Grupo Socialista abandonase la carrera. Está en su derecho. Es una valoración personal que ha hecho este portavoz y que mantiene, en todo caso, y que os ha motivado, pues que hoy haya un secretario general del Grupo Socialista distinto, que no es ese precandidato. Dicho esto, quiero contestar que este portavoz lo que ha hecho es básicamente trasladar las carencias y las debilidades, creo que utilicé en mi primera intervención, que ha puesto de manifiesto en la gestión económico-financiera el informe del Consejo de Cuentas. He hablado de debilidades y las he citado. En primer lugar, las limitaciones, que figuran todas ellas con sus adjetivos en el informe del Consejo de Cuentas, en cada uno de los ámbitos, en el del personal. Y lo he hecho y lo reitero. Parece que hoy no tiene importancia que aquí se ponga de manifiesto que se está vulnerando lo recogido en el artículo 91 y en el 03 de la Ley de Bases de Régimen Local, que en el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando lo hace una administración que está gobernada por nuestra formación política, vamos a pasarlo por encima y vamos a decir en todo caso que lo importante es que no se ha despedido a nadie en esta legislatura. Eso es lo importante. Cuando lo hacen otros, ponemos el grito en el cielo. Y yo lo que digo y mantengo, que hay que modular las intervenciones, porque no se pueden plantear las intervenciones en función de quién gobierna la administración. Mire, este grupo ha sido coherente y nosotros nunca hemos presentado recomendaciones a estos informes relativos a la financiación, porque creemos que el debate principalmente se debe producir en el seno de los ayuntamientos.
y no vamos a presentar ninguna de las recomendaciones que plantea el Consejo de Cuentas. Pero, hombre, obviamente, igual que yo manifestaba que había aspectos manifiestamente mejorables y lo reconocía el Ayuntamiento de Toro, también los hay manifiestamente mejorables y muchos, porque no se limita a hacer un análisis exhaustivo de toda la gestión, solo analiza la actividad económico-financiera de este Ayuntamiento. Hay muchos aspectos mejorables. Recuerdo pocos informes donde haya un mayor número de limitaciones que el que se ha puesto de manifiesto en la mañana de hoy, y creo que por eso es importante modular. No ha sido este portavoz el que, cuando había otros informes, culpaba de la gestión al Partido Popular. Han sido compañeros suyos. Lo he puesto y así lo recoge el diario de sesiones. En el caso de Toro, en el caso de Fuentes de Oñoro. Para mí habría sido muy fácil culpar al Grupo Socialista, pero es que el Partido Socialista no tiene la culpa de la gestión de un ayuntamiento que, como digo, es manifiestamente mejorable. Y termino con lo que he dicho antes. Si el Grupo Socialista quiere tener credibilidad respecto al cumplimiento de la legalidad y en esa lucha contra esa persecución contra la corrupción a la que se ha sumado ahora y están muy vinculados, para tener credibilidad, si van a acudir a la Fiscalía con el informe del Litacil, acudan también con el informe de este Ayuntamiento. Así tendrán credibilidad. Si no, no tienen ninguna credibilidad y lo único que buscan es la noticia mediática. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene de nuevo la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Sí, muchas gracias y muy brevemente. En relación a lo que es el seguimiento de recomendaciones, evidentemente el Consejo de Cuentas, cuando hace un informe, lo que desea es que se sigan sus recomendaciones, porque eso supondrá una mejora en la gestión de los recursos públicos de la comunidad autónoma. Y en ese sentido es ocioso decirlo. Hacía usted referencia al seguimiento de recomendaciones, al informe de seguimiento de recomendaciones, una serie de matizaciones sobre dicho informe. Ese informe que hemos aprobado recientemente, si usted lo lee con detenimiento, verá que está referido única y exclusivamente a aquellos informes que se aprobaron a partir del mes de julio del año 2013. Por lo tanto, como se pone de manifiesto también en la nota resumen, pues hay un alcance muy limitado desde el punto de vista de lo que tiene que ser la valoración del seguimiento de recomendaciones con un carácter anual. Por eso ya le pongo de manifiesto este aspecto. Y en el próximo informe de seguimiento de recomendaciones, que ya hemos iniciado los trámites para del año 2014, pues se dará cumplida cuenta de lo que suceda en relación a todos los informes que hemos aprobado a lo largo del año 2014, y entre ellos estará evidentemente el Real Sitio de San Ildefonso. Y después también pues incidir en una cuestión que, de la lectura que hemos hecho, lo que uno sí percibe es que, de acuerdo con la documentación remitida por el Ayuntamiento de Real Sitio de San Ildefonso, es que se han puesto en marcha para el cumplimiento de algunas recomendaciones, pero algunas no están cumplidas. Es un matiz. Es decir, se está poniendo en marcha, evidentemente, hay una voluntad de cumplir las recomendaciones, lo cual es evidentemente muy valioso, y así lo valoramos, como lo he puesto de manifiesto y he leído literalmente. Y después otra cuestión. Aquí, si no me falla la memoria, ya he leído en algún otro caso también el informe de algún otro ayuntamiento en el que cumplía las recomendaciones. Si no recuerdo mal, era Arenas de San Pedro. Si no me falla la memoria, que sí recuerdan, también nos remitieron con posterioridad a la aprobación del informe de fiscalización un escrito de compromiso sobre asunción de la inmensa mayoría. No quiero en estos momentos cifrar el número de recomendaciones, de la inmensa mayoría de las recomendaciones que habían sido expuestas en nuestro informe de fiscalización. Creo que hay algunos ayuntamientos que se toman muy en serio los informes de fiscalización, y en ese sentido pues sí me gustaría ponerlo de manifiesto. Y lo que he dicho de una manera clara en mi segunda intervención es que hay una voluntad por parte del Ayuntamiento de San Ildefonso de mejorar en la gestión del Ayuntamiento, y desde luego eso es algo que produce pues evidentemente satisfacción en el Consejo de Cuentas, que se cumplan los informes en los términos en que han sido redactados. Con eso creo que se da contestación a cada una de las preguntas que han sido formuladas. Nada más y muchas gracias.